famoso Códice de Coyoacán y también esta visita que hacen los auditores, los de la Real Audiencia, vienen aquí porque hay un conflicto donde los indígenas, justamente de la Magdalena, de San Bartolo, de Coajimalpa, piden una audiencia para quejarse de que el cacique, que en este caso era Ixtolinque, les cobraba muchos impuestos y aparte los dominicos los ponían a trabajar excesivamente. Se cansaban mucho en la construcción de los templos, porque pensemos, ¿quiénes construían los templos? Pues no eran los españoles ni los frailes, era la manufactura indígena. Entonces, justamente este tipo de obras es hecha totalmente de manufactura indígena, se utilizan, como nos dijo el arqueólogo, materiales que ya conocen de construcción, de cantera, en este caso de la volcánica, y pues hay quejas y hay conflictos durante todo el periodo de evangelización por parte de los indígenas que pues, también sufren y viven la evangelización, pero al mismo tiempo una cuestión de fe. Pues de fe, pero también de lo llamaríamos hoy en día de explotación, ¿no? Y también el archivo histórico que estamos trabajando nos deja ver este tipo de división social. Tenemos libros del siglo XVI donde se consigna españoles, indios y otras calidades inferiores, ¿no? Que son pues, todos los demás, los negros, los mulatos. Entonces hay que tener en cuenta que a la par de que se está viviendo este proceso de evangelización, estamos viviendo un proceso social pues de dominación. Entonces hay que ser críticos y receptivos de toda esta cuestión que vivieron los pueblos, ¿no? Que todavía hoy en día pues las comunidades indígenas siguen resistiendo, ¿no? Siguen en esta cuestión de resistencia. Creo que yo era lo único que quería. Bueno, y también es importante y algo muy interesante de estas cruces es de que aparte de que funcionaron como directrices para una fundación, como decía la maestra, antes del templo pudo haber estado la cruz, algo interesante de esto es de que también fueron situaciones de velar antiguas creencias en cuestión a los indios y los españoles. ¿Y por qué decimos de velar? Porque el hecho de estar esta fuente aquí, hay algo bien curioso en todo esto, ¿no? Obviamente el agua remite a la vida, pero al mismo tiempo el agua dentro del sacramento implica el bautizo. Estas cruces, hace poquito platicábamos y no lo dijeron, ¿no? Se los platicaron ustedes, ¿no? El hecho de que siempre existiera una cruz con una pileta a los pies era por una situación. El hecho de la conquista fue un noviazgo, yo le llamo un noviazgo, porque ni los españoles le dijeron su verdad a los indios, ni los indios le dijeron su verdad a los españoles, sobre quiénes eran quiénes, ¿no? Entonces esto fue un noviazgo entre españoles y indios. Y de alguna manera entre uno y otro velaron su situación, ¿no? Ni ellos les iban a decir qué traían y cómo los iban a sojuzgar y viceversa, los indios no les iban a decir qué tipo de situaciones traían ellos con referencia a su creencia. A lo que voy con esto es de que una vez que ellos llegan, velan toda esta situación dentro de la cosmovisión cristiana, los mismos indígenas les van a meter goles entre unos y otros, entre los españoles y los indios se van a meter goles. Y aquí voy. Un ejemplo de ello es esto. Vimos la fuente, vimos la cruz. ¿Y ustedes por qué creen que esta fuente está más abajo que la cruz? Porque hay un solo sentido de esto. La idea de poner una cruz arriba y una fuente abajo era con la intención de que el indígena prácticamente hiciera una reverencia a la hora de sacar agua y no ver la cruz de frente, porque eso era un símbolo propiamente de como de sacrilegio para el sacerdote, ver de frente a la cruz, sino cuando tú llegabas por agua, lo que se hacía era esto, y hacer una reverencia. Inconscientemente, los indígenas lo hacían, pero no sabían que detrás de todo eso había una situación con referencia a la fe, exactamente. Entonces, es muy interesante ese tipo de cosas, porque pues, ustedes pueden decir, es parte del ornato, es parte del jardín, la fuente, la cruz y todo eso. Pero el hecho de que haya una pileta de agua, de que esté dentro de un templo, de que esté una cruz, implica mucho del simbolismo que los antiguos mexicanos e inclusive los mismos dominadores que llegaron aquí, unos y otros, se antepusieron para de alguna manera crear lo que hoy es la nueva nación, ¿no? Nosotros decimos, para concluir, ¿no? Decimos nosotros que mucha gente al celebrar, no más bien al celebrar, no, conmemorar prácticamente ya en este año casi 502 años ya, 501, perdón, de aquel momento en el que la ciudad cae, los indios son sojuzgados y toda esta situación. Mucha gente sigue viviendo con el asunto de nos conquistaron.
pero da la casualidad que a nosotros no nos conquistaron. Es una conjunción. Aparte de una conjunción, el asunto de decir nos conquistaron no quiere decir que nosotros no lo hayan hecho. Porque para empezar, nosotros hace 500 años ni siquiera éramos. Ninguno de nosotros éramos hace 500 años. Esa es una. Y la otra, de que no se dio una conquista por parte de extranjeros. La conquista se dio por propia gente de nuestro propio pueblo. Hay un dicho en particular hoy en la actualidad, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Exacto. Y ya hace 500 años, los enemigos de los propios mexicanos Eran los mismos. fueron los que le pusieron en la torre al lugar. Las tribus se peleaban. Entonces, prácticamente entre nosotros nos conquistamos. Entonces, cuando nosotros decimos nos conquistaron, Sí. nos hicieron, nos esto, Nos no es verdad. entregaron. Hoy en la actualidad lo que debemos de hacer es nosotros vivir prácticamente ya, pues bueno, reconciliados con el pasado, Sí. porque a nosotros no nos queda más que reconciliarnos con lo que pasó hace 500 años, porque a nosotros no nos lo hicieron, Exacto. entre nosotros mismos lo hicimos, ¿no? No hay que, Sí. como dicen, vanamente dice, ay, pídele perdón si no tiene la culpa. No, pues no, porque hace 500 años, ¿qué iban a hacer 300 españoles contra más de 80,000 indios? Exacto. Entonces ellos mismos fueron. Sí. Pero entonces, hoy en la actualidad, lo que debemos de hacer es reconciliarnos con nuestro pasado, con lo que somos hoy, porque nosotros hoy somos la nación, porque hace 500 años México no existía. No existía. Entonces hoy somos el producto de esa reconciliación Conquista. entre ambos, y hoy es de lo que nos debemos de sentir orgullosos. Hoy, por eso volvemos al caso, volvemos a decirlo, hoy la fiesta vuelve a San Jacinto con la intención precisamente de reconciliarnos con nuestra historia, Sí. de reconciliarnos con nuestro pasado y de engrandecer lo que en su momento fueron estos sitios. Hoy en la actualidad, pues bueno, la fiesta, como ustedes ven, es un tema cultural, pero con tintes Pero precisamente nos enseña a bastante. revivir ese sentimiento, porque Exacto. muchos dicen, bueno, yo soy de aquí, yo viví, mi papá, a mí me bautizaron, pero el chiste es ese, de reconciliarnos Sí. con lo que somos para que en algún momento de la vida podamos nosotros mismos comprender nuestro pasado. Entonces, pues, esperemos les haya gustado. Eso es parte del ejercicio propiamente de la fiesta. Sí. Es la fiesta que hoy vivimos, hoy 17 de agosto, que es el día en que celebramos la fiesta litúrgica de San Jacinto, y que lo que les decía, miren, por ejemplo, empiezan a llegar los pueblos que en algún momento de la vida fueron parte de la doctrina religiosa de estas comunidades. Entonces hoy en la actualidad, pues bueno, es lo que estamos haciendo, y pues vamos a seguir teniendo actividades culturales. Sí. Hoy tenemos la Gracias. presentación de la fiesta. Le podemos dar un aplauso. Ay, sí, Claro, a todos. claro. El día de mañana vamos a tener conferencias precisamente hablando del tema precisamente de estos conflictos que hubo entre los indios. Mañana. La parte de Mañana. arqueología, mañana tenemos Mañana, este, sí, a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 4 y media. El día, mañana es jueves. Jueves. El viernes también tenemos conferencias, igual a las 4 y a las 5. Y el sábado tenemos el último recorrido guiado por si quieren traer visitas, quieren traer gente o quieren volver a platicar con nosotros, tenemos visita guiada. Y con eso concluimos la fiesta patronal. Muchas gracias a ustedes.